Nunca pensé que la seguridad de mi hogar podía romperse sin una ventana rota, sin una puerta forzada, sin un solo ruido que alertara a mis hijos dormidos en el segundo piso. Pero aquella noche, entendí que el verdadero terror no siempre entra gritando. A veces entra en silencio, se esconde donde menos lo esperas y te observa mientras respiras creyendo que todo está en calma. Y lo peor es descubrir que llevaba semanas ahí abajo, viviendo justo debajo de nosotros, bajo los pies de mis propios hijos. Recuerdo el primer detalle que me hizo sospechar. Un olor extraño que subía por las rejillas del aire, como sudor viejo mezclado con humedad estancada. Mi esposa decía que venía de las tuberías, pero yo sabía lo que era el olor de un cuerpo. El olor humano de alguien que no debería estar ahí. Luego vinieron los pasos apagados, esos que suenan como si algo se arrastrara. Siempre entre las 2 y 3 de la mañana. Siempre cuando yo era el único despierto. Una madrugada escuché un golpe leve, casi un suspiro de madera. Fui hasta la escalera y miré hacia el sótano. La oscuridad estaba quieta, demasiado quieta. Sentí que me observaban desde un rincón que no podía ver. Ese instante me marcó. Comprendí que si había alguien ahí abajo, esa persona conocía cada rutina de mi familia. Sabía a qué hora dormían mis hijos. Sabía cuándo mi esposa apagaba las luces. Sabía cuándo yo bajaba la guardia. No sabía quién era, cómo entró ni cuánto tiempo llevaba ahí. Pero sabía algo con certeza. No estaba escondido para robar. Nadie soporta la oscuridad de un sótano durante semanas solo para llevarse una televisión. Él estaba ahí por otra razón. Una razón que solo descubriría cuando encontré sus cosas, su olor, sus notas y su cama improvisada detrás de las cañerías. Hoy puedo contarlo, pero todavía tiemblo al recordar el sonido exacto que escuché antes de abrir la puerta del sótano por última vez. Un sonido simple, un susurro rasposo que dijo mi nombre. No sé cómo lo sabía, no sé cuánto tiempo me estuvo observando, pero lo que sí sé es esto: mis hijos dormían arriba confiando en mí, mientras él, el hombre desconocido, vivía justo debajo. Hay historias que comienzan con un grito, con una puerta rota o con un intruso huyendo en la noche. La mía no. La mía comenzó con silencio y con la certeza de que algo o alguien respiraba en la oscuridad bajo mis pies mientras mi familia dormía en el segundo piso. Antes de contarte lo que descubrí en el sótano aquella madrugada, necesito que entiendas algo. Cuando un desconocido vive escondido en tu propia casa, lo que está en peligro no es solo tu vida, sino el mundo entero que creías proteger. Durante semanas ignoré señales que hoy me parecen obvias. El olor rancio que subía por el conducto de ventilación, el leve crujido de madera cuando todos dormían, y esa sensación fría, como si unos ojos ajenos siguieran cada movimiento que hacía al caminar por el pasillo. A veces, mientras revisaba las habitaciones de mis hijos antes de dormir, no podía evitar mirar el piso, imaginando qué o quién estaba exactamente debajo de ellos. Pero incluso entonces, nunca imaginé la verdad. Esta historia que estás por escuchar no es ficción para mí. Es mi recuerdo más oscuro y la razón por la que todavía me despierto a las 3:17 a.m., hora en que escuché por primera vez aquel susurro desde el sótano. Antes de continuar, si estás aquí es porque te gustan historias reales y ficticias de terror contado en primera persona. Suscríbete ahora mismo para no perder los próximos relatos. Te prometo que cada uno te hará mirar tu casa de forma diferente. Dale me gusta si quieres más historias como esta. Y en los comentarios, dime desde qué país y ciudad estás escuchando. Quiero saber desde dónde estás abriendo esta puerta que, te advierto, quizá no deberías abrir. Ahora sí, bajemos juntos al sótano, pero mantén la luz encendida. La primera vez que escuché aquel ruido proveniente del sótano fue una noche fría de domingo. La casa estaba en silencio, como suele estar después de que mis hijos finalmente se quedan dormidos. Yo estaba en la mesa del comedor, revisando algunas cuentas, cuando sentí una vibración leve, casi imperceptible bajo mis pies. Pensé que había imaginado todo. Un golpe seco seguido de un silencio absoluto. No era como los ruidos típicos de la madera dilatándose. Era diferente. Era un sonido vivo.
Caminé hacia el pasillo y me detuve frente a la puerta del sótano. No había razón para preocuparme, o eso me dije, pero el aire que salía por la rendija inferior de la puerta estaba más frío que el resto de la casa. Siempre lo notaba en invierno, pero esa noche era un frío distinto, un frío que parecía contener algo, como si la oscuridad allá abajo respirara con lentitud. Mi esposa dormía profundamente. No quise despertarla ni asustarla con una sospecha sin fundamento. Además, yo mismo pensaba que estaba exagerando. Quizás solo era cansancio o el viento golpeando desde alguna ventana mal cerrada. Pero cuando regresé al comedor, el olor a humedad se hizo más fuerte. Un olor agrio, como sudor atrapado en un cuarto sin ventilación. Y yo sabía, sin saber cómo, que ese olor no estaba ahí antes. Los días siguientes, la sensación de ser observado comenzó a mezclarse con mi rutina. No era constante, pero aparecía en momentos específicos, cuando bajaba a apagar las luces, cuando pasaba cerca de la puerta del sótano, o cuando me quedaba solo en la cocina tarde en la noche. Era como si unos ojos, escondidos en alguna parte, siguieran mis movimientos sin parpadear. A veces sentía un ligero escalofrío en la nuca, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Pero cada vez que me giraba, no había nada. Una madrugada, mientras bebía un vaso de agua, escuché algo más claro. Pasos. No pasos fuertes, sino el roce de pies descalzos sobre concreto. Un ritmo lento, irregular, como si la persona caminara sin prisa. Me congelé. El vaso tembló en mi mano. Pensé en mis hijos en el segundo piso. Pensé en mi esposa, completamente ajena a lo que yo estaba escuchando. Y pensé en lo estúpido que sería bajar al sótano, solo por un ruido que podía tener 1000 explicaciones lógicas. Pero una parte de mí ya sabía que había alguien ahí. El día siguiente intenté comprobarlo sin levantar sospechas. Abrí la puerta del sótano fingiendo buscar unas cajas antiguas. Bajé algunos escalones. La luz amarillenta apenas iluminaba el primer tramo de escaleras, dejando el fondo sumido en sombras gruesas. Allí el aire era más pesado, el olor inconfundible. Miré alrededor. No vi huellas, no vi objetos fuera de lugar. Pero en la esquina izquierda del sótano, donde nunca llegaba suficiente luz, juraría que el cemento parecía más limpio, como si alguien hubiera arrastrado algo por ahí recientemente. Mi esposa me llamó desde la cocina y subí rápido, sin querer quedarme más de lo necesario. No le conté nada. Ella odia ese sótano desde que nos mudamos. Si llegaba a creer que algo o alguien estaba allí abajo, no dormiría nunca más. Y yo aún no tenía pruebas. No podía acusar a la sombra de mis propios miedos. Esa tarde instalé una cámara de seguridad apuntando a la puerta del sótano. Ella pensó que era por precaución, por los robos en el vecindario. No le dije que quería saber si la puerta se movía sola o si alguien la abría mientras dormíamos. Cada paso que daba se sentía menos como paranoia y más como un instinto de protección. Algo no encajaba y cada vez lo sentía más cerca. Esa noche, revisé la cámara antes de dormir. Todo parecía normal. La casa en silencio. Nadie entrando, nadie saliendo. Pero a las 3:17 am, exactamente la hora del susurro que escucharía días después, vi algo. Una sombra cruzó frente a la puerta del sótano. No era grande, no era nítida, pero se movía desde adentro hacia afuera, como si alguien estuviera parado detrás de la madera. Me quedé mirando la pantalla con la respiración detenida. La sombra se detuvo. Permaneció inmóvil por 2 segundos. Luego desapareció lentamente, como si retrocediera hacia la oscuridad del sótano. Esa fue la primera prueba. No la más horrible, pero la primera. Y en ese momento supe que ya no estaba imaginando nada. Había alguien viviendo debajo de mi familia. No pude dormir después de ver aquella sombra en la cámara. Me quedé sentado en la orilla de la cama, mirando la puerta del pasillo como si en cualquier momento algo fuera a cruzarla. Mi esposa respiraba profundo, ajena a todo. Pensé en despertarla, en decirle lo que había visto, pero ¿qué le iba a mostrar? ¿Una sombra borrosa? ¿Un movimiento que solo duró 2 segundos? No, necesitaba algo más contundente, algo que incluso yo no pudiera negar.
A la mañana siguiente bajé al sótano dispuesto a encontrar una explicación, una cualquiera. El ruido de las escaleras al bajar parecía más fuerte de lo normal, como si el sótano devolviera cada paso con un eco húmedo. El olor era peor, más penetrante, una mezcla entre ropa húmeda, metal y algo parecido a grasa rancia. Ese no era el olor de un sótano viejo, era el olor de alguien que había estado viviendo allí abajo por mucho tiempo. Caminé lentamente, moviendo cajas, revisando esquinas, buscando cualquier señal de vida. No encontré comida, ni envases, ni nada obvio. Pero cuando llegué a la parte trasera del sótano, cerca de las tuberías principales, vi algo que no debería estar allí. Una manta doblada, sucia, colocada detrás de un panel de madera ligeramente desplazado. La tomé con 2 dedos. Estaba tibia. No sé cómo describir la sensación que tuve. No era miedo, era una confirmación horrible. Alguien había estado ahí, y no hacía mucho. Me arrodillé para mirar mejor detrás del panel. Había espacio suficiente para que una persona se escondiera o durmiera. Había marcas en el cemento, señales de que algo había estado presionando o arrastrándose allí repetidamente. Y, entre la suciedad, encontré algo más. Un trozo de papel arrugado. Al desdoblarlo, mis manos temblaron. No era un mensaje escrito, era un dibujo de mi casa, de la planta baja, con un trazo áspero, casi infantil. Alguien había marcado con una X el corredor que daba al cuarto de mis hijos. El corazón se me aceleró tanto que pensé que iba a desmayarme. ¿Cómo alguien escondido en mi sótano conocía el interior de mi casa lo suficiente como para dibujarlo? ¿Cuánto tiempo llevaba observándonos? Subí las escaleras tan rápido que casi tropecé. Al llegar a la cocina, me apoyé en la encimera tratando de recuperar el aliento. Miré hacia el segundo piso. Mis hijos ya estaban jugando en sus cuartos. No podían saber nada. No podían sentir lo que yo estaba sintiendo. Tenía que protegerlos. Ese mismo día instalé otra cámara dentro del sótano, apuntando hacia la zona trasera. Coloqué una segunda en el pasillo que daba a los cuartos de los niños. Traté de actuar con naturalidad frente a mi familia, pero sé que mi esposa notó algo. Me preguntó 3 veces si estaba bien. Le dije que sí. Mentí. No quería asustarla hasta tener certeza absoluta de lo que enfrentábamos, aunque la verdad era evidente. Ya la tenía. Esa noche revisé ambas cámaras antes de dormir. Todo parecía normal. Ningún movimiento, ninguna sombra. Pero a las 2:58 a.m., un sonido me despertó. No era un golpe fuerte, era un pequeño roce, como si algo metálico hubiera raspado el suelo. Corrí hacia el teléfono para revisar la cámara del sótano. Al principio no vi nada, pero luego, en la esquina oscura detrás de las tuberías, 2 puntos brillaron por un segundo, como si un par de ojos hubiera reflejado la luz infrarroja de la cámara. Me quedé petrificado. No se movieron, no parpadearon, solo estuvieron ahí, observando. Y después de un instante, desaparecieron hacia la izquierda, más allá del ángulo de visión. Mi piel se erizó como si estuviera desnudo en medio del invierno. Nunca había visto ojos tan hundidos, tan opacos, tan inhumanos en su quietud. Desperté a mi esposa sin pensar. Le dije que había visto algo. No podía callarlo más. Pero cuando revisamos la grabación juntos, los ojos ya no estaban. Solo se veía oscuridad. Ella dijo que debía ser un reflejo, un fallo de la cámara. Yo no supe qué decir. No podía explicarle la manta tibia, el dibujo, el olor, los pasos. Todo eso seguía guardado dentro de mí como una bomba que nadie más podía ver. La abracé. Le dije que todo estaba bien. Y mientras la sostenía, miré por encima de su hombro hacia la puerta del sótano. Estaba cerrada, pero juro que escuché un suspiro detrás de ella. Un suspiro lento, contenido, paciente. Esa fue la noche en que entendí que no estábamos frente a un ladrón, ni a un vagabundo, ni a un enfermo mental que se escondía por desesperación. No, lo que estaba en mi sótano tenía un propósito, un ritmo, una rutina. Nos observaba, nos estudiaba, esperaba algo. Y yo ya no sabía si iba a descubrir la verdad a tiempo o demasiado tarde. Había algo profundamente antinatural en el silencio que siguió al grito apagado. No era la ausencia de ruido,
Era la presencia de una espera, como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. Me quedé congelado frente a la puerta del pasillo, esforzándome por escuchar cualquier señal de mi esposa, algún movimiento, una palabra. Nada. Ese vacío me perforó el pecho. Sabía, con una certeza que me enfermó al instante, que lo que fuera que había entrado, ya no estaba observando, estaba eligiendo. La oscuridad del pasillo se estiraba como un túnel sin fin. Aunque yo conocía esa casa a la perfección, habíamos vivido allí 5 años. Podía caminar de memoria cada centímetro. Sin embargo, en ese instante, la geometría parecía deformada. Algo tan simple como avanzar 10 pasos hacia el cuarto de mi hija se transformó en un acto titánico. Era como si la oscuridad quisiera que yo retrocediera, como si ella supiera que allí adentro había algo que no quería que yo viera. Tomé el teléfono otra vez, sin señal, ni una barra. Era imposible. Incluso en tormentas teníamos recepción. Entonces comprendí. Quien estuviera allí había hecho más que cortar la electricidad. Había planeado dejarnos incomunicados. La invasión no era impulsiva, era un ataque meticuloso. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que yo no estaba enfrentándome a alguien improvisando, sino a alguien que llevaba días, quizás semanas, preparándose para ese momento. Me apoyé en la pared para recuperar el aire, pero el frío que sentí me hizo apartar la mano. No era el frío normal de una casa sin luz. Era un frío húmedo, como si la pared hubiera sudado. Deslicé los dedos, temblando, y los llevé a la cara. Un olor metálico, nauseabundo. Sangre. Alguien había pasado por allí, dejando un rastro invisible en la oscuridad. Un rastro que no era mío. Un rastro fresco. Me limpié las manos en la camiseta, tratando de no vomitar. Decidí avanzar. No podía quedarme detenido esperando que el miedo hiciera el trabajo del intruso. Cada paso era calculado, lento, casi sin respirar. Al llegar frente a la puerta entreabierta del cuarto de mi hija, sentí algo que me heló las piernas. La puerta no estaba como la habíamos dejado esa noche. Nosotros la cerrábamos por completo, siempre. Aquella línea de luz, la misma que yo había visto desde el sofá, no debía existir, y sin embargo estaba allí, como una sonrisa torcida invitándome a entrar. Empujé la puerta con 2 dedos, esperando el rechinido habitual. No sonó. Se abrió con una suavidad que nunca había tenido. La luna entraba por la ventana, iluminando el centro del cuarto. La cama estaba deshecha, las mantas tiradas al suelo y el peluche de mi hija, ese conejo rosado que nunca soltaba, yacía boca abajo con una oreja arrancada. Una punzada me cruzó el pecho. Sentí que me iba a desmayar, pero todavía no había visto lo peor. En la pared, justo frente a la cama, había algo escrito con trazos gruesos, irregulares y frescos. No quería acercarme, pero mis piernas se movieron solas. Cuando la luna iluminó las letras, mi pulso se desató. No era un mensaje típico de invasores. No era una amenaza ni un insulto. Era una frase corta, simple, terriblemente íntima. La escuché llamarte. Mis rodillas se doblaron. Quise gritar. No pude. Aquello era una confirmación absoluta de que el intruso ya había estado en la habitación, de que había estado lo suficientemente cerca de mi hija para escuchar su voz. Y yo no tenía idea de dónde estaba ella ahora. Retrocedí tambaleando mientras el aire parecía espesarse. Un crujido resonó en el pasillo detrás de mí. Me giré de golpe, levantando el teléfono a modo de linterna. La tenue luz iluminó la silueta del corredor vacío. Pero el sonido había sido real. Una pisada, una sola. A unos 3 metros de donde yo estaba. Mi garganta se cerró. El intruso no había escapado. Estaba jugando conmigo. Me estaba guiando. Y entonces lo escuché. No un ruido, no una palabra, una respiración. Lenta, firme, lejana, pero deliberada. Venía desde el fondo del pasillo, más allá de la cocina. Me quedé paralizado. Esa respiración no era la de alguien huyendo. Era la de alguien esperando que yo avanzara, que yo lo siguiera. Como si todo esto fuera una coreografía en la que yo ya había sido asignado al papel principal sin saberlo. No sé qué fuerza me empujó a moverme. Tal vez la mínima esperanza de encontrar a mi esposa,
o a mi hija con vida. Tal vez la certeza de que quedarme quieto solo le daría ventaja a quien estuviera manipulando la casa como un cazador. Avancé hacia esa respiración sin saber si volvería a salir de ese pasillo, pero una cosa era clara: quienquiera que estuviera dentro de mi hogar no había entrado para robar, había entrado para quedarse. La respiración seguía allí, rítmica, paciente, como si el intruso estuviera meditando en la oscuridad, esperando a que yo diera ese paso que sellaría mi destino. Cada vez que inhalaba, escuchaba el leve temblor del aire moviéndose dentro de un pecho humano. Cada vez que exhalaba, el sonido se expandía por el pasillo como si la casa misma lo amplificara. Yo, en cambio, no podía respirar, no porque me faltara aire, sino porque cada inhalación se convertía en una declaración de que seguía vivo y de que él también lo estaba. Pero había algo más, algo que me enfermó de inmediato. No era solo la respiración de alguien, era la respiración de un hombre que no tenía prisa, y esa calma era, en sí misma, un mensaje. Él no le temía a la casa, ni a la oscuridad, ni a mí. Era el dueño del escenario y yo era apenas el visitante accidental que había regresado demasiado temprano. La idea me golpeó como un puñetazo invisible. Sentí que el pasillo se estrechaba, como si quisiera empujarme hacia atrás, obligarme a retroceder, forzarme a aceptar que había perdido antes de intentar luchar. Di un paso adelante. El piso crujió delatando mi presencia. La respiración del intruso se detuvo. No la redujo, no la contuvo. Se detuvo por completo, como si hubiera presionado un interruptor interno. Ese silencio súbito me paralizó más que cualquier sonido. Un depredador se mueve, un depredador hace ruido, pero un depredador inteligente sabe cuándo congelarse para escuchar mejor a su presa. Y en ese instante entendí que yo ya no estaba caminando hacia él. Era él quien caminaba hacia mí, dentro de mi cabeza. Me apoyé contra la pared para no caer. Cerré los ojos un segundo, tratando de ordenar mis pensamientos, pero fue un error. Porque en la oscuridad interna de mis párpados vi algo que jamás había visto antes. Una escena fugaz, absurda, como si la casa me la hubiera proyectado directamente en el cerebro. Vi a mi esposa en la puerta de la cocina, con la boca tapada, y un brazo desconocido rodeando su cuello. Y no era un recuerdo, no era imaginación, era demasiado nítido, demasiado inmediato. Abrí los ojos sobresaltado. La visión no volvió, pero la sensación de que no había salido de mi cabeza por voluntad propia me dejó temblando. La respiración volvió, más cerca. Ya no venía desde la cocina, venía desde la sala, desde donde yo había estado minutos antes. Era imposible. Yo habría visto a alguien cruzando el pasillo, pero ese hombre se movía como si conociera cada rincón mejor que yo, como si hubiera vivido aquí antes que nosotros, como si la casa lo hubiera aceptado como huésped mucho antes de que llegáramos. Entonces, un pensamiento irracional, enfermizo, se sembró en mi mente. ¿Y si él no había entrado esta noche? ¿Y si llevaba viviendo aquí desde antes? Mi pulso se desordenó. Ese pensamiento, tan absurdo como devastador, abrió una grieta en mi percepción. Recordé ruidos que siempre habíamos atribuido al vento, puertas que jurábamos haber cerrado, pisadas suaves en la madrugada que creímos imaginarias. Cada microevento insignificante de los últimos meses se reescribió de golpe en un guión más oscuro. No puede ser, susurré sin voz, pero pude sentirlo. Esa frase no era mía. Era una respuesta interna a algo que yo ya sabía y que no quería aceptar. Me agaché intentando controlar los temblores de mis manos. Miré el suelo y ahí, justo frente a mí, estaba una huella, una marca hundida en el polvo fino del pasillo, grande, muy grande, humana, fresca, tan fresca que parecía haber sido hecha segundos antes. Me acerqué más. Había otra y otra, todas orientadas hacia los cuartos, no hacia la salida. Aquella criatura, hombre o lo que fuera, no intentaba huir, estaba explorando, estaba escogiendo. La respiración se convirtió en un susurro, no palabras, no frases, algo más inquietante. Era como si él inhalara mi miedo y lo exhalara amplificado. Me quedé quieto, inmóvil,
con el teléfono temblando en la mano. La luz vibró en la pared. Algo había pasado frente al haz por una fracción de segundo. No lo vi, pero lo sentí. Una sombra, un cuerpo. El aire cambió de temperatura y entonces, desde la cocina, un golpe seco. No un objeto cayendo, una mano golpeando madera. Mi corazón se desbocó. Corrí hacia la cocina, aunque cada fibra racional decía que era una trampa. Pero si había una mínima posibilidad de que mi esposa estuviera allí, si había una mínima posibilidad de que aún respirara, tenía que intentar. Llegué a la entrada. La mesa estaba volcada, los cajones abiertos, las sillas caídas. Y en la puerta del armario, marcada con dedos largos, sucios y tensos, estaba otra frase escrita con la misma sustancia oscura de la habitación de mi hija. No mires atrás. El mensaje llegó tarde, porque en el instante exacto en que lo leí, en el instante en que mi cerebro procesó esas 3 palabras, sentí detrás de mí, tan cerca que pude percibir el calor, el olor y el peso de su presencia. La exhalación de un hombre que llevaba toda la noche esperándome. Sentí su exhalación detrás de mí, como si alguien hubiera abierto un horno, pero un horno habitado por algo humano. Mis músculos se tensaron al instante, pero no pude girarme. Era como si su respiración me hubiera clavado en el piso. El teléfono en mi mano vibraba levemente, no porque recibiera una notificación, seguía sin señal, sino porque mis dedos temblaban tanto que el plástico resonaba. El mundo pareció reducirse a ese instante. El aire tibio rozando mi nuca, el silencio absoluto del resto de la casa y la certeza indescriptible de que, si me movía, no viviría para ver el amanecer. Entonces, escuché algo peor que cualquier cuchillo, cualquier golpe, cualquier amenaza. Escuché mi nombre, pero no con la voz de un desconocido. Lo escuché con mi propia voz. Una réplica perfecta, exacta, como si alguien hubiera grabado mis palabras íntimas y las hubiera reproducido a milímetros de mi espalda. Daniel. Casi caigo al suelo. Mis piernas dejaron de obedecerme. Sentí una presión en el pecho, como si mi corazón quisiera escapar del lugar donde estaba. Esa voz no había imitado mi tono, había imitado mis pensamientos. Sonaba como suenan mis ideas cuando hablo conmigo mismo. No tenía lógica, nada lo tenía. El intruso dio un paso, un solo paso. La madera crujió, suave, calculada, como si él hubiera ensayado cómo hacerlo sin sobresaltar demasiado a su presa. Me estremecí. No podía verlo, pero pude sentir que era alto, muy alto. El tipo de altura que hace que una sombra se proyecte sobre tu cuerpo, incluso sin luz. Mi mente, en un acto desesperado de defensa, dejó de preguntarse quién era. Pasó a preguntarse qué era, porque nada humano podía imitar una voz así. Nada humano podía moverse tan silenciosamente. Nada humano podía permanecer tanto tiempo en una casa sin dejar rastros más allá de los que él quería que yo viera. Tomé una decisión absurda, pero la única que tenía sentido. Giré la cabeza apenas unos centímetros, lo suficiente para ver por el rabillo del ojo. No sé qué esperaba encontrar. Quizá una máscara, quizá un rostro desconocido, quizá un hombre común con una expresión vacía. Pero lo que vi no se parecía a ninguna de esas opciones. Vi un fragmento de su cara, una mejilla pálida, casi translúcida, una boca muy pequeña, demasiado pequeña para un adulto, y un ojo que no parpadeaba, abierto, fijo, completamente negro. No tenía pupila, no tenía reflejo. Era como mirar un pozo sin fondo. Retrocedí, chocando con la mesa caída. El ruido fue ensordecedor en ese silencio antinatural. Mi respiración se descontroló, rápida, superficial, casi convulsiva. Él inclinó la cabeza, como si le divirtiera observar cómo reaccionaba mi cuerpo. No se movió hacia mí, no levantó un arma. Solo me miró con ese ojo oscuro que parecía absorber la luz de la habitación. Y entonces, con una calma que me partió la mente en dos, habló nuevamente. Tu hija también me vio. No grité. No pude. El terror había sobrepasado cualquier capacidad de reacción. Corrí hacia el pasillo, aunque sabía que era exactamente lo que él quería.
Pero el instinto paterno superó cualquier razonamiento. Tenía que encontrar a mi hija, a mi esposa, a quien fuera que aún pudiera ser salvado. El pasillo se sentía interminable, como si la casa hubiera estirado sus huesos para impedirme llegar a los cuartos. Cada sombra parecía más densa que antes. Cada rincón parecía vivo. Y lo peor, sentía pasos detrás de mí, pero no eran apresurados. Eran acompasados, casi elegantes, como si él caminara disfrutando cada segundo de mi desesperación. Llegué al cuarto de mi hija. El mensaje escrito en la pared parecía más oscuro ahora, como si recién hubiera sido trazado. La cama seguía vacía. El conejo sin oreja seguía en el suelo. Pero había algo nuevo, algo que no estaba antes. En el centro del colchón, iluminada por la luna, había una trenza de cabello, larga, fina. Era de mi hija. Tuve un impulso de arrancarme la piel. El aire se volvió denso, cargado, venenoso. Escuché un murmullo detrás de mí. La misma voz que imitaba la mía, susurrando. Ella lloró por ti. Primero, me giré de golpe, dispuesto a enfrentar lo que fuera. Pero el pasillo estaba vacío, completamente vacío, sin sombra, sin figura, sin respiración. Pero la sensación de ser observado desde todos los ángulos al mismo tiempo persistía, como si él se hubiera desintegrado en el aire y ahora habitara cada molécula de la casa. Y entonces lo escuché desde otro lugar, no desde detrás de mí, no desde el pasillo. Lo escuché desde el cuarto de mi esposa. Un golpe sordo, un movimiento brusco, un sonido que no pude identificar. Corrí hacia allí sin pensar. La puerta estaba entreabierta, igual que la de mi hija. La empujé con todas mis fuerzas. El cuarto estaba en penumbra, la cama revuelta, el espejo roto, y allí, entre los vidrios, había un dibujo hecho con el mismo trazo irregular de los mensajes anteriores. Un dibujo de 3 figuras, un hombre alto, una mujer pequeña y una niña. Pero el hombre tenía el doble de tamaño que los otros dos, y sus brazos se extendían alrededor de ellos como tentáculos. Debajo del dibujo una frase casi poética. La familia finalmente reunida. Mi garganta se cerró. El aire dejó de entrar. Di un paso atrás tropezando con los vidrios del suelo. Intenté gritar el nombre de mi esposa, pero no salió nada. Y entonces, justo detrás de mí, tan cerca que pude sentir la vibración de su voz en mis huesos, él habló. ¿Por qué corres, Daniel? Tú también me invitaste a entrar. No recuerdo exactamente lo que ocurrió después. Solo flashes. Mi cuerpo lanzándose hacia la puerta, el sonido desfigurado de mi propia voz imitada detrás de mí, y la certeza de que si hubiera mirado hacia atrás en ese último segundo, no estaría contando esta historia. Los policías me encontraron horas después, descalzo, sangrando, corriendo por la carretera como un animal herido. Preguntaron por mi esposa, por mi hija, por el intruso. No pude responder. No porque no recordara, sino porque nadie me habría creído si lo intentaba. No había huellas, no había mensajes en las paredes, no había nada. La casa estaba vacía, demasiado vacía. Durante semanas los agentes repitieron lo mismo. No hay evidencia de nadie más en la casa. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que imitó mi voz y lo que se llevó a mi familia sin dejar una sola marca visible. A veces me pregunto si la casa nunca estuvo embrujada, sino inhabitada. Por él. Por eso que sabía mis pensamientos antes de que yo los pensara. Por eso que respiraba como si compartiera mis pulmones. Y ahora cada noche, cuando intento dormir, escucho un susurro en la habitación. A veces viene desde el armario, a veces desde debajo de la cama, a veces desde dentro de mi propia cabeza. Siempre es la misma frase, dicha con la voz que más odio en el mundo, la mía. Ya puedes abrir la puerta, Daniel, no estoy solo.